Hoy estamos iniciando una serie que se llama Manipulación, las marionetas de la cultura progresista. Y hoy particularmente hablando del tema Atrapado en mi cuerpo. Yo deseo que esta serie pueda ser bastante útil para usted, tanto los que estamos acá como los que nos ven a través de las redes sociales, y que pueda generar un clima de diálogo, de análisis consciente, coherente y no emocional, porque cuando nos vamos a la parte emocional nos perdemos un poquito, perdemos la objetividad. Si escuchó al principio, cuando mencioné el título, hablé de la cultura progresista. Y cuando nosotros escuchamos este concepto progresista, suena bonito, ¿no? Es como decir, el progreso acaricia tus labios, ¿no? Es como decir, estamos mejorando. La idea y la impresión del progreso es que vamos mejorando. Pero la cultura progresista no es eso. Y se lo hago desde ahora a saber, porque tenemos que cuidar la manera en la que usamos las palabras. Preste atención a este concepto progresismo o progresista y no lo confunda con progreso, porque realmente son dos cosas un poco diferentes. El progresismo o la cultura progresista, que es de lo que vamos a estar hablando, es un maquillaje de la realidad. Claro, aquí juega el tema de las palabras. De hecho, en esta cultura progresista en la que vivimos, las palabras juegan un papel fundamental, porque se confunden entre muchas cosas y se quieren decir unas cosas presentando otras. Es un maquillaje del lenguaje. El progresismo es, como diríamos, creo que en buen panameño, es muy lambón. Sabe utilizar el lenguaje para engañar, es muy sutil, utiliza las palabras de una manera en doble sentido para decir muchas cosas, y eso genera confusión. Cuando nosotros no tenemos claro un concepto, nos confundimos, y eso es lo que hace la cultura progresista, es jugar con las palabras. Es una cultura que intenta convencernos y hacernos pensar algo cuando no es en realidad lo que está sucediendo. Por eso, cuando hemos dicho que hay que cuidar la palabra progreso y progresista, que no estamos diciendo lo mismo, es porque la cultura progresista nos hace pensar que todo lo que se está generando alrededor de este movimiento es parte del progreso, es parte de un crecimiento y de un desarrollo mental, de la madurez del ser humano o de la evolución del ser humano. Pero es mentira, porque dentro de la cultura progresista, el que no piensa así, entonces está fuera de orden, está viviendo en una época distinta, no ha progresado, está esclavizado por su propia mente, es tradicional, retrógrado. Eso es lo que nos dice la cultura progresista. De alguna manera nos prohíbe pensar distinto, nos quiere hacer pensar que si todos pensamos igual estamos bien, pero el que piensa diferente está mal. No solamente no es que es permitido pensar igual, es que es obligatorio pensar igual. Y vivimos en una cultura progresista, donde se han mezclado una gran cantidad de conceptos que nos hacen a nosotros pensar, sobre todo los que no creemos como creen las nuevas generaciones, nos hace pensar que nosotros no tenemos derecho a opinar, porque no somos inteligentes, porque no podemos analizar correctamente, porque solo la gente que ha progresado, que ha permitido que su mente progrese, que ha evolucionado mentalmente, puede opinar sobre esto. Pero aquellos que pensamos diferente, como no pensamos igual, no somos inteligentes, y por lo tanto no tenemos derecho a opinar, ni siquiera a pensar. Ahí es donde está el engaño y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Tengo algunos objetivos con esta serie que se llama Manipulación. Número 1, pretendo desenmascarar la cultura progresista, para que veamos que este pensamiento progresista realmente es una manipulación. Número 2, pretendo que conozcamos cómo se han formado las bases para que hoy lleguemos a ser esta generación que piensa de maneras tan extrañas.
Nosotros, incluso los cristianos, a veces dudamos de lo que creemos o no sabemos qué creer acerca de las cosas que están pasando en la sociedad. No sabemos qué posición tenemos sobre determinados temas morales, justamente porque esta es la influencia de la cultura progresista. Esta es una época en la que reina la estupidez, no la inteligencia. Nunca en la historia hemos tenido una generación con tanto acceso a la información y tan desinformada. Así que vamos a conocer las bases que han formado, que nos han llevado a construir este pensamiento progresista. Número 3, quiero aclarar cuáles son las intenciones que se esconden detrás de los autores intelectuales de todas las manifestaciones de las minorías. Porque aunque vemos personas militando en las marchas, por ejemplo, de la comunidad LGTB y todo esto, en el fondo no nos damos cuenta que ellos más bien son víctimas de otros que están intelectualmente ejecutando planes por una intención propia. Están buscando algo para ellos mismos. Vamos a hablar sobre eso también. Número 4, pretendo que aprendamos cómo ganar esta batalla cultural de una manera inteligente. Y digo que esta es una batalla cultural porque, ¿sabe? Esta no es una batalla religiosa. No podemos utilizar argumentos religiosos para ganar una batalla que no es religiosa. Y aquí hacemos la distinción entre lo que es religión y lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, que no son dos cosas iguales. Y también entendiendo que este movimiento es cultural y que nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo. Equivocadamente lo que nosotros cristianos hemos hecho es atacar a las personas que están militando, las minorías, que están pidiendo que se les escuche, cuando en verdad no es nuestro papel. Debemos ser más inteligentes en la forma en la que enfrentamos esta batalla cultural, entender que hay todo un movimiento de cultura, y por eso hoy vamos a conocer bases. Es un movimiento de cultura que hace que todo esto se despierte. Y el número 5, el último propósito que pretendo con esta serie, es que desarrollemos como cristianos un enfoque misional. ¿Qué significa esto? Que pongamos a la iglesia en la categoría de relevante en el mundo. A veces cuando no sabemos pelear estas batallas, vamos a luchar contra la gente, cuando ese no es nuestro enfoque. No tenemos que pelear con las personas. Tenemos que saber pelear esto. La iglesia ha sido relevante a lo largo de los años. Tenemos que ser relevantes en esta época. ¿Cómo somos relevantes en medio de una cultura progresista? Tenemos que desarrollar un enfoque misional y sobre eso vamos a hablar. No es fácil lo que pretendo, porque voy a desarrollar apenas 5 semanas de esta serie. Tengo un reto muy grande de lograr todo lo que les acabo de mencionar, pero creo que lo podemos hacer cubriendo 5 elementos esenciales, uno cada semana, que yo diría son las bases que le dan sustento a esta cultura progresista. En otras palabras, ¿cómo llegamos a pensar como estamos pensando hoy? El pensamiento que la sociedad tiene, la filosofía de vida que nuestra sociedad tiene hoy día, no se gestó hoy. No fue que hace 10 años a alguien se le ocurrió esta idea y lo voy a promover. Esto se viene gestando años y años atrás. Entonces, hay 5 elementos o 5 bases que sostienen toda esta construcción progresista. Vamos a aprender cada una de ellas una por semana. La primera que vamos a conocer es la que vamos a tratar el día de hoy, es la separación ideológica del cuerpo humano. Esa es la primera. Vamos a darnos cuenta cómo a lo largo de los años hemos venido separando el cuerpo de la persona. Y entonces el cuerpo es una cosa, la persona pensante o de mente es otra cosa. Y cómo esta separación ha propiciado todas estas cosas que nos están pasando o que estamos viviendo como sociedad. La segunda base tiene que ver con todos los postulados progresistas, todos los postulados postmodernos. Esos son los que le dan base a la cultura progresista. Vamos a aprender un poco de la posmodernidad y cómo la posmodernidad y todo su pensamiento ideológico está creando un ambiente, un clima perfecto para que broten y se desarrollen todo este tipo de pensamientos. Eso será la segunda semana. La tercera base tiene que ver con la privatización de la fe.
A lo largo de los años hemos llevado la fe a una esfera privada y no pública. Por eso hoy en día, cuando una persona quiere confrontar algún pensamiento utilizando la Biblia, se le dice que no tiene que meter la religión. Por eso cuando un cristiano quiere hablar sobre política, se le dice que no mezcle política con religión, porque hemos privatizado la fe. Vamos a hablar de eso también más adelante. La cuarta base sobre la cual se construye este pensamiento progresista es el debilitamiento de la hombría. Hoy no se sabe lo que es ser hombre. Hoy es fácil saber qué es ser mujer, pero no es fácil saber qué es ser hombre. Vamos a hablar sobre eso también. Se ha generado toda una guerra de sexos a la luz de quién es mejor o mayor o principal, cuáles son los roles de cada uno y cómo el matrimonio y la familia están en entredicho cuando hablamos y tocamos la figura masculina. Finalmente vamos a hablar como una quinta base acerca del poder, la manipulación a través del poder, como aquellos que están en posiciones de autoridad utilizan la información a discreción para provocar estilos de pensamiento y estilos de vida. Esas son las 5 bases. Hoy vamos a tocar la primera. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco, ¿sí? El diablo anda siempre haciendo planes, él siempre está tratando de encontrar la forma de engañar a los demás. Lo que está pasando, la cultura progresista no es otra cosa más que toda una ideología satánica, si lo queremos ver de esa manera y lo queremos catalogar muy directamente. Es todo un pensamiento que está generando en el ser humano una respuesta. Entonces es importante darnos cuenta que el enemigo está trabajando, que el enemigo está haciendo su obra, está haciendo sus planes, está creando espacios y movimientos oportunos para que toda una generación piense distinto. Está ejecutando planes sobre nosotros y si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, va a ser muy difícil que nosotros podamos contrarrestar todo lo que está pasando. Es necesario que como cristianos desarrollemos una cosmovisión bíblica, porque si no tenemos una cosmovisión bíblica, lo que vamos a tener es una cosmovisión progresista. Y si tenemos una cosmovisión progresista, vamos a aceptar y vamos a creer todo esto, nos vamos a confundir, nos vamos a aliar a todos los movimientos. Pero la cosmovisión bíblica nos va a enseñar a nosotros cuáles son las bases del diseño de Dios desde la creación del mundo y del ser humano. Necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, para contrarrestar todo este movimiento cultural, desarrollar una cosmovisión bíblica. Si no, vamos a ser presa fácil de lo que está pasando. La cosmovisión bíblica no es un reto nuevo para nuestras generaciones. De hecho, años atrás, con la primera iglesia que se funda o que empieza a caminar en la historia de la humanidad, ya se empiezan a enfrentar los primeros desafíos. ¿Sabe que Jesús no fue el primer Mesías autoproclamado que apareció? El pueblo judío ya tenía otros Mesías que decían: yo tengo la verdad, yo soy enviado de Dios, yo voy a liberar a este pueblo, y tenían formas de pensamiento, la gente lo seguía. Cuando Jesús llega y aparece en escena, muchos pensaban que era uno más, pero los milagros que hacía eran sorprendentes y sus palabras eran increíbles, el arrastre de multitudes que tenía eran increíbles. Y cuando Jesús se va, los apóstoles, la iglesia apostólica queda a cargo de toda esta misión, y entonces la iglesia se enfrenta a todos estos otros pensamientos, los gnósticos famosos que hemos escuchado seguramente en alguna ocasión. Y la iglesia tiene que enfrentar todo esto, enfrenta a falsos profetas, gente que tiene formas de pensar distinto. De hecho, hay uno muy particular que se llamaba Marción, y este famoso líder de sectas sí creía en Jesús. Él pensaba que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, pero había algo particular en su creencia, en su forma de pensar, y es que él pensaba que Jesús no era un hombre. Sí era divino, era enviado por Dios, pero no era un hombre, era alguien que había dado la apariencia de un hombre para que los seres humanos lo vieran, pero no era un hombre realmente. Era Dios tomando una forma de hombre, pero no hecho hombre. En sus enseñanzas, Dios, como ser divino y espiritual, había creado seres espirituales
Pero a causa del pecado, los seres espirituales habían quedado encerrados en sus cuerpos, atrapados en estos cuerpos mortales. Y por lo tanto, lo que él predicaba era que teníamos que ser liberados de este cuerpo. Y entonces, gran parte de sus seguidores lo que hacían era golpear su cuerpo, dañar su cuerpo, lacerarse, hacer ayunos extensivos, porque lo que querían era matar sus deseos físicos y corporales. Porque finalmente esto no servía para nada, era una esclavitud en la que estábamos y nuestra alma tenía que ser liberada al reino divino. Esto, por supuesto, es una contradicción a la teología bíblica que nosotros creemos, que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y que no solamente eso, sino que cuando Jesús resucita como un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo humano. En su creencia, entonces, el cuerpo era un instrumento de esclavitud para el ser humano. Incluso habían otros que también seguían este tipo de doctrinas, pero pensaban como que, bueno, si el cuerpo finalmente es tan malo y no sirve para nada y está sujeto a la tierra y va a morir algún día, entonces démosle libertad para que el cuerpo haga lo que quiera. Le podemos satisfacer todos sus placeres. Porque finalmente lo que importa es nuestra alma y ese es nuestro ser verdadero, el que se va a elevar a las alturas y a vivir en el cosmos. Y entonces hagamos todo lo que se nos ocurra, todo lo que el cuerpo quiera, déselo, porque finalmente va a morir. Seremos liberados de este cuerpo y cuando seremos liberados de todos estos deseos, entonces estaremos bien. Entonces se da cuenta, hay dos tendencias por ahí, ¿no? Una de los que dicen, no, este cuerpo hay que someterlo, hay que castigarlo porque debe morir. Y otros que dicen, no, hay que darle libertad porque finalmente no sirve para nada. Pero en esencia las dos tendencias tienen el mismo pensamiento. El cuerpo no soy yo. Mi cuerpo es una cárcel. Estoy encerrado en una cárcel, pero mi yo verdadero es un espíritu. Mucho más antes, mucho más atrás, un famoso filósofo que usted seguramente ha escuchado, ¿se acuerda de Platón? ¿Ha escuchado algo de Platón? Hemos estudiado en la universidad sobre Platón en algún momento, en la escuela también. Y Platón tenía una tendencia, en su teoría esencial, él pensaba que la mente y el cuerpo eran dos cosas distintas. Lo inmaterial y lo material eran distintos. Para él, la importancia o la verdad se lograba a través del pensamiento, a través del intelecto. No a través del cuerpo. El cuerpo material, lo material era algo no importante. No tenía relevancia lo que se hiciera con el cuerpo, sino lo que se hiciera con la mente. Había que aprender a filosofar, había que aprender a desarrollar el pensamiento crítico. Eso era súper importante en el pensamiento platonista. Sus ideas, aunque usted no lo crea, siguen estando presentes para nosotros. Tenemos como cristianos un cristianismo platónico. También nosotros de alguna manera creemos que este cuerpo no sirve, que lo que vale es nuestra mente o nuestro espíritu. ¿Y sabe dónde vemos eso reflejado? En algo tan inocente que estoy, no sé si decir seguro, pero parcialmente seguro que no lo hacemos con mala intención. Pero nosotros decimos, vamos a ganar almas. Y se da cuenta cómo el ganar almas es un concepto totalmente platonista, donde lo que nos importa es lo de adentro más no lo de afuera. No nos importa el cuerpo, a la iglesia le importa el espíritu. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? A llenar nuestro espíritu, porque es lo verdaderamente importante. Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, creía mucho en el pensamiento platonista y hablaba mucho sobre esto. El cuerpo, lo material, lo físico, es algo que desprestigiamos. Si se da cuenta, todo esto es lo que pensamos hoy como cristianos. En gran medida nosotros desechamos el valor del cuerpo, lo separamos de nosotros porque decimos, yo soy mi espíritu, no soy mi cuerpo. Y si lo llevamos fuera del ámbito de la iglesia, nos damos cuenta de que efectivamente el mundo piensa que el cuerpo es un accesorio, no es parte esencial de quienes somos. Esa es la cultura progresista. Recuerden que estamos hablando de las bases sobre las que se han construido estas ideologías de hoy en día. Y una de esas es la separación del cuerpo con la mente o con el yo. ¿Sabe que es muy importante o muy interesante que para Dios el cuerpo sí es importante? A Dios le interesa nuestro cuerpo.
cuando Dios nos diseña en el Génesis, crea al ser humano, Él crea un cuerpo para el ser humano y sopla aliento de vida sobre ese ser humano y se vuelve un ser viviente que interactúa con Dios en cuerpo, no en espíritu, en cuerpo. Y casi podría decir que quizás el enojo de Dios contra el pecado, el rechazo de Dios al pecado, es porque el pecado hace que el hombre tenga que morir físicamente. En otras palabras, lo que el pecado vino a hacer fue a separar este diseño integral del ser humano, donde coexistía el cuerpo con el alma, con el espíritu. Era un solo ser. Ahora, después del pecado, el ser humano entiende que va a morir físicamente. Para Dios el cuerpo es importante desde la creación. Tan importante que Jesús vino en carne y que cuando resucita, toma carne, toma otra vez su forma de hombre. Es un hombre. ¿Por qué Jesús, habiendo resucitado, no se quedó siendo un espíritu? ¿Por qué tomó otra vez el cuerpo? Es así tan importante el cuerpo para Dios que en vez de desecharlo, lo que hace es que lo glorifica. En la restauración de todas las cosas, lo que Dios va a hacer no es destruir el cuerpo, es darnos un cuerpo glorificado. Qué interesante pensar en esto. Cómo nosotros hemos desechado, destruido, separado el cuerpo de la realidad y cómo el cuerpo sí es importante para Dios. Hay por lo menos 6 pisos en esta construcción progresista que están relacionadas con el cuerpo. Como esta sociedad desecha el cuerpo, lo considera un accesorio no importante, entonces se abren las oportunidades para algunas cosas. Número 1, el tema del aborto. Esta es una sociedad que acepta el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tan poco que un pequeño ser humano esté vivo y lo destruyamos, lo matemos? ¿Por qué nos interesa tan poquito que eso que está ahí adentro, que sí es un ser humano, lo consideremos todavía un no humano? ¿Por qué no es humano ese ser que está ahí adentro? Porque no piensa todavía, porque no razona todavía, porque no habla todavía, porque no se puede defender todavía. Pero entonces todas estas cosas que he mencionado están relacionadas a la mente, no tanto al cuerpo, porque ya hay un cuerpo ahí formándose. Pero para nosotros como cultura es muy fácil deshacernos de un cuerpo porque pensamos que es simplemente algo más, un accesorio que se puede botar, que se puede destruir, lo podemos desechar, lo podemos desmembrar incluso. Muchas culturas antiguas tomaban a los niños, entre comillas, con defectos, con algún tipo de, defecto, lo que consideramos nosotros defectos. Y entonces los desechaban, los mataban, los destruían. Si se ha dado cuenta hoy, cuando las mujeres están embarazadas, se les hacen exámenes para darse cuenta si sus hijos tienen algún defecto, para que tenga la oportunidad de decidir si lo quiere tener o no. ¿Qué estamos haciendo ahí? Destruyendo el cuerpo, porque consideramos que el cuerpo no nos hace personas. Porque si consideráramos que el cuerpo es una persona, entonces no lo desecharíamos. El aborto es una de esas grandes construcciones de este progresismo que da pie a que nosotros destruyamos el cuerpo fácilmente. Otro elemento, la transexualidad. ¿Se ha dado cuenta cómo es tan fácil hoy cambiarse el cuerpo? Porque aquellas personas viven en una mente de hombre, pero tienen un cuerpo de mujer. Y si se da cuenta, esto está sostenido por la idea de la mente y el cuerpo están separadas. Por eso ellos dicen: estoy atrapado en un cuerpo que no es el mío, porque yo nací siendo mujer, pero me veo como hombre. Hay una separación total. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se cambian. No cambian la mente, cambian el cuerpo. Pudiendo cambiar la mente, la Biblia dice por ahí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y ellos dicen: no, yo no quiero cambiar mi forma de pensar, yo quiero cambiar mi cuerpo para que cambie mi forma de vivir. Es completamente opuesto a la cosmovisión bíblica. Y entonces se cambian sus partes, se ponen y se quitan hasta verse de otra manera, verse como ellos quieren,
del sexo que ellos consideran que tienen emocionalmente, como se perciben, pero no como se ven, porque el cuerpo es un accesorio y puedo haber recibido el cuerpo equivocado. Yo como ser esencial, espíritu o alma, recibí un cuerpo equivocado por Dios, porque Dios se equivoca, y recibí un cuerpo que no era. Y entonces ahora necesito cambiar mi cuerpo para que resolver el problemita que tuvo Dios en algún momento, que se despistó y se le olvidó que yo era otra persona, tenía otro género. Otro elemento del progresismo que está relacionado al cuerpo son las prácticas sexuales. Nosotros vemos que es tan fácil hoy tener relaciones sexuales unos con otros y todos contra todos, en grupo, por separado, individual y de cualquier manera. La gente no tiene cuidado de su cuerpo. A la gente no le importa tener relaciones sexuales porque de hecho el sexo se ha vuelto algo físico. No hay espíritu, no hay voluntad, no hay deseos, no hay verdaderamente una conexión con la persona. En la Biblia la sexualidad está ligada a todo. Dice la Biblia, el que se une a una persona se hace uno con ella. Hay todo un pensamiento de integridad, de unidad total con una persona. En nuestra sociedad, no, en nuestra sociedad el cuerpo es un accesorio para compartir, para sacarle provecho, para que tenga placer. Y entonces puedo no conocer a la persona, más no me acordaré nunca de esta persona, no sabré nada sobre ella, pero me puedo acostar fácilmente con ella, porque simplemente se trata del cuerpo, no hay afectividad, no hay realmente una conexión con la persona, lo único que hay es un deseo satisfecho, hay un accesorio que se usa para una discreción propia. Otra forma en la que el progresismo ha separado el cuerpo del ser humano es en las prácticas, por ejemplo, de la eutanasia. Cuando hay una muerte asistida, porque decimos, bueno, si esta persona está en coma ya no es una persona, porque ¿qué la hace persona? Hay un cuerpo que está vivo, pero eso no es suficiente para esta cultura. Para esta cultura el estar vivo tiene más que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente. Si no me responde es porque no está ahí. Aunque miles de investigaciones han demostrado que las personas sí están ahí y pueden captar lo que pasa a su alrededor. Qué interesante cómo hemos llegado a estos puntos de separar y decir, si ese cuerpo que está ahí no es nadie porque no me puede responder, entonces yo lo puedo destruir. Yo me atribuyo a mí el poder y la autoridad de destruir un cuerpo porque pienso que el cuerpo no es nada, es un accesorio. ¿Qué lo hace persona? La mente. ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda de Platón? Es el mismo pensamiento. Por ahí aparece otro concepto dentro de este, o semejante a este, que es la eugenesia, si lo he escuchado alguna vez, y tiene que ver con el mejoramiento, entre comillas, de la raza humana. Es un concepto muy ligado al tema de la evolución y cómo pensamos que tenemos que mejorar al ser humano porque como está no está bien, y tratamos de potenciar todas sus capacidades para que esté mejor, para que no se enferme, para que no tenga ninguna discapacidad. Pero qué fuerte es pensar que nosotros mismos estamos sintiéndonos dueños de algo que ni siquiera somos capaces de crear. Porque el dueño de nosotros es Dios, es el creador. ¿Cómo es que nosotros nos atribuimos el poder de decidir qué hacer con lo que Dios crea? Imagínense que usted compró algo que le costó mucho y viene otra persona y se lo quita y hace con ella lo que quiera. Seguramente se va a molestar y va a decir, ¿qué te pasa? Esto es mío. Si usted anda un día caminando en la calle y de pronto alguien aparece, le quita su teléfono, comienza a llamar, comienza a chatear y comienza a utilizarlo y dice, oiga, este es mi teléfono, ¿qué le pasa? Es mío, no me lo puedes quitar. Y eso es lo que nosotros hacemos con el cuerpo. Se lo quitamos a Dios y hacemos con él lo que nosotros queremos. Otra forma en la que este progresismo ha separado cuerpo y mente, persona y cuerpo, son todos estos elementos de dismorfia corporal. Todo esto que tiene que ver con no me veo bien, no me veo al estándar, no me siento bien cuando me veo al espejo porque no cumplo los requisitos, me veo feo, me veo gordo, me veo flaco. Y entonces empezamos a pensar que el cuerpo es un accesorio que yo tengo que cambiar, y para que me sienta valorado tengo que mejorarlo, tengo que hacerlo verse bien a los ojos del estándar. Ahora, no tiene nada de malo que usted se vea bien, que usted trate de estar saludable, que haga un poco de ejercicio, que coma bien,
Eso no está mal. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque tiene que someterse a un estándar, porque para que usted se sienta bien, se tiene que ver bien, cuando realmente lo que la Biblia nos enseña es que para vernos bien tenemos que estar bien, porque el corazón alegre es el que hermosea el rostro, no el rostro hermoso es el que alegra el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado cómo esta cultura y esta cosmovisión nos está cambiando la forma de pensar. No tenemos que mejorar un cuerpo, lo podemos poner bonito, lo podemos poner saludable, porque es una administración del cuerpo, pero no porque esté mal, porque todos tenemos contextos diferentes, vivimos en contextos diferentes, con cuerpos diferentes, y no podemos nosotros estar pensando que hay estándares de belleza. Tenemos que tener cuidado con los estándares de belleza. ¿Quién los pone? ¿Quién los quita? La gente hoy hasta quiere parecerse a animales. ¿Han visto? Gente que trabaja sobre su cuerpo, su rostro y demás, para verse como un gato, para verse como un tigre, qué sé yo. Porque estamos deformando, no estamos conformes con nuestro cuerpo. Queremos cambiarnos todo, quitarnos, ponernos, etc. Otra forma en la que nosotros vemos reflejada en la cultura progresista toda esta separación de mente y cuerpo es a través de los excesos, porque comemos cualquier cosa, porque vivimos de cualquier manera, porque trabajamos sin descanso, no le damos al cuerpo lo que necesita, abusamos de nuestra capacidad física, porque pensamos que eso no pasa nada, es un accesorio, hay que vivir el presente. Y vemos a una generación que se puede no dormir, pasa hasta las 5 de la mañana en fiesta y a las 7 o 8 está yendo para su trabajo. Y empezamos a cambiar una serie de cosas en nuestros estilos de vida, llevando nuestros cuerpos a los excesos. El consumo de droga, de exceso de alcohol, es una forma de abuso a nuestro cuerpo. Y esta cultura lo propicia. Si usted va a un grupo de amigos y dice, no, mira, yo tengo que llegar a mi casa a las 11 de la noche, la gente lo mira mal. ¿Pero por qué? Si la fiesta está empezando, mira, terminamos nosotros a las 4 de la mañana. Bueno, no, porque yo no quiero excederme en mi forma de descanso, necesito dormir. Eso es ridículo hoy en día. La cultura progresista nos hace pensar que el cuidado real de nuestro cuerpo es ridículo. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos frente a un gran reto, como sociedad, como cultura, como cristianos. Tenemos que retomar una cosmovisión bíblica. Tenemos que devolverle al cuerpo el valor que tiene, el valor que Dios le ha dado. Incluso como cristianos tenemos que cuidar la forma en la que hablamos de nuestro cuerpo y saber que sí, nuestro cuerpo es importante. Sí, a Dios le importa nuestro cuerpo. El plan de Dios no fue hacer espíritus, fue hacer seres humanos integrales que tienen espíritu, alma y cuerpo. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Habla de un proceso de cambio, transformación, perfeccionamiento. Y dice por completo y aclara. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le importa nuestro cuerpo. Esto no se trata de si somos de 3 partes, de 2 partes. No se trata de entrar en ese tema. Se trata de saber que somos un ser integral, que tenemos un cuerpo que vale, que es importante. Nuestro cuerpo habla del diseño de Dios, de quiénes somos. Está bien que usted le diga a un niño que porque se ve niño es un hombre, porque hoy tenemos temor de decirle a un niño, no, tú eres un niño, no, esa es una niña. Está bien que separemos, porque lo que estamos haciendo no es creando o siguiendo una construcción social. Lo que estamos haciendo es respetando el diseño original de Dios. Eso pesa mucho más. Y si un niño se identifica con cosas del niño, no es una construcción social, es parte del diseño de Dios para el ser humano. Tenemos que tener cuidado cómo le enseñamos a las nuevas generaciones quiénes somos, cómo nos vemos y lo importante de cómo nos veamos. Y que esas cosas que nos diferencian son importantes porque son una forma de Dios decirnos quiénes somos de manera integral. Es una forma visible de saber quiénes somos. Nuestro cuerpo habla de nosotros. Tenemos que retomar esta integralidad. ¿Por qué hoy es tan fácil separar el cuerpo? ¿Por qué si esto pareciera tener sentido, a la sociedad le cuesta entenderlo? Porque hay todo un pensamiento posmoderno que nos lleva a pensar así. ¿Qué compone este pensamiento posmoderno? ¿Y cómo se ha infiltrado en nuestras vidas para que podamos separar el cuerpo?